Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, presidentes de la agrupación de cofradías, hermanos mayores, presidentes de asociaciones de vecinos, de entidades culturales, socios de nuestra casa. Empezamos un año de actividades con la casa, un poco que no sabíamos bien lo que iba a pasar, si todo iba finalmente a llegar a buen puerto con este tema del coronavirus, como bien sabéis, que hemos pasado. Hemos tenido muchas actividades que hemos tenido que reinventar, que hemos tenido que, como bien sabéis, agudizar un poco más el ingenio, y poco a poco hemos intentado coger la marcha de la actividad que tiene la Casa de Ceuta en Melilla, que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque el parón nos ha llevado a una pausa y a una desgana, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que ha sido algo complicado. Hoy estamos celebrando San Antonio, como bien sabéis, y agradecemos vuestra presencia en este espacio que estábamos locos de volver otra vez a este callejón de San Juan, engalanando como hemos engalanado, para celebrar una tradición como es la de San Antonio, una fiesta muy tradicional en Ceuta, con una romería igual que como existe aquí la romería de la Virgen del Rocío, en Ceuta está la romería de San Antonio. Una costumbre que llega también a Melilla a través y de la mano de la Casa de Ceuta en Melilla, que mucha gente desconocía, a uno de los santos patronos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, un santo, un patrón popular allí en Ceuta, como es San Antonio, y que hoy contamos también con la imagen de San Antonio que posee la ciudad, que es una imagen castrense y que cada año nos la ceden para esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos los que han colaborado, los que han participado y sobre todo esa sección de nuevo del santo. Estamos muy contentos de teneros aquí y sobre todo con una emoción un poco más fuerte, porque hemos conseguido, también ha sido la Casa de Ceuta, ha sido un poco como el apéndice, ¿no?, como el hilo conductor, para que un melillense pregonara en Ceuta hace unos días la fiesta de San Antonio. Nos enorgullece porque empezó todo aquí en la Casa de Ceuta, con Pedro Pomares, cuando lo nombramos pregonero de esa celebración de San Antonio. Y casualmente se encontraba también aquí pues Carlos Orozco, hermano mayor de la cofradía de San Antonio del Monte Hacho de Ceuta, y propusieron, le gustó la forma que tiene de su verborrea, y lo propusieron para dar el pregón allí en Ceuta, y la verdad es que nos ha encantado, Pedro, nos ha encantado porque ya te lo comenté en su día, se nos ponía los pelos de punta cuando iban nombrando esos barrios, ¿no?, de Ceuta, esa fe antoniana que existe en Ceuta y que tú perfectamente has sabido captar. Es cierto que te une también, ¿no?, ese hobby, ese amor a la fe cristiana y a todo lo que son el mundo cofrade, ¿no? Y bueno, y eso nos ha sabido transmitir perfectamente lo que desde la otra ciudad hermana de Melilla te veíamos a través de la televisión local de Ceuta. Es difícil, ¿no?, decir, ¿no?, es muy complicado, no difícil, complicado decir que este acto está también presidido por el pregonero oficial de San Antonio de Ceuta, y es de agradecer. Así que eso lo vamos a llevar a gala. Como el que tenía que presentar el acto era Carlos Orozco, que se encuentra en Ceuta por el tema de San Antonio, no ha podido venir, porque como bien sabéis, la romería es el lunes, día 13. Era el que le tocaba decir, ¿no?, presentar al nuevo pregonero de este año 2022, pero debido a que se encuentra pues en toda la tarea de San Antonio en Ceuta, pues no ha podido asistir. Pero, como contamos con Pedro, con el pregonero, es la persona que va a presentar este año al pregonero 2022, que es Carlos Rubiales Morales. Un fuerte abrazo.
después de una semana, hoy justamente hace una semana que estaba pregonando en Ceuta, no sé si estoy aquí o allí. Es un placer de verdad estar esta tarde con vosotros y rodeado además de cada uno de vosotros, de autoridades civiles, militares, de hermanos mayores, del presidente de la agrupación de cofradías, hermana mayor de la Hermandad del Rocío, hermanos mayores de distintas hermandades, de Pasión, ceutíes también, melillenses. Ramón, hace justamente una semana, después del pregón, además se me acercaba el presidente de Ceuta, Juan, y con él adquirí el compromiso de traer hasta aquí su más afectuoso saludo de su parte y de parte de los miembros del gobierno que estaban allí presentes en el acto. Además también de la corporación completa de la Hermandad de San Antonio del Monte Hacho. Como decía Ramón en la presentación o en la introducción a este acto, pues debo culpar a Carlos Orozco, hermano mayor de la cofradía de San Antonio del Monte Hacho de Ceuta, quien a esta hora acabo de mandarle un mensaje, está liado y muy nervioso por los próximos actos que se le avecinan y tienen allí todavía actividades de culto y honor al santo tan querido en Ceuta, que abruma realmente cuando desde la distancia hemos querido entender cómo los ceutíes, los caballas, tienen esa pasión, ya no solo por todas sus tradiciones de las que yo daba cuenta en el pregón, sino también por este santo patrón popular, como ha dicho Ramón. Entre otras cuestiones porque quien no haya conocido a San Antonio debería hacerlo. Y no se lo digo en vano. Yo doy fe de que San Antonio obra milagros. Así las cosas, seré yo quien, por cuestiones de Dios y de él, de San Antonio, presente o al menos intente esbozar algunas líneas sobre Carlos Rubiales. Y repito, digo intente, pues voy a tratar de resumir y destacar aspectos del pregonero sin agobiarles con su extenso currículum. Entre otras cuestiones, porque quien a estas alturas no conozca a Carlos Rubiales, bien es porque no es de aquí de Melilla o vive en una realidad paralela. No voy a contarles que fue pregonero de la Semana Santa de nuestra ciudad en el año 2000, o fue el primer cofrade en realizar el desagravio de su querida imagen de nuestro Padre Jesús humillado, ni que es director del programa Cruz de Guía, que ustedes ya lo saben, que continúa y sigue continuando, que ha sido además precursor de toda la información cofrade en nuestra ciudad a través de esa mágica marca que es Cruz de Guía, que sigue patente en nuestra ciudad. En esta presentación no es mi intención tampoco explicarles que Carlos colabora en diferentes medios de comunicación, pues escribiendo notas, redactando textos, crónicas relacionadas con la Semana Santa de nuestra ciudad, que ha sido conferenciante, moderador de diferentes mesas dedicadas a diversas temáticas, desde lo cofrade hasta lo más cercano a su profesión. Tampoco voy a pretender destacar que Carlos es catedrático en dibujo, licenciado en Bellas Artes y en maestro, hermano de todas y cada una de las hermandades y cofradías de la ciudad, que no es poco, y que además forma parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía Castrense, o que esta Semana Santa pasada, tuvo el honor de realizar el desagravio a Nuestra Señora de la Soledad. De todo esto yo no voy a hablarles. Sin embargo, antes de comenzar, yo me veo la obligación de hacerles entender a ustedes que no seré objetivo en la narración, porque Carlos y yo durante más de 20 años hemos sido pareja de trabajo, quiero decir. Por tanto, entenderán que no resalto más de lo debido, porque se lo contaré desde la sinceridad, el amor y el conocimiento que todos estos años han convertido nuestra relación laboral en amistad. Amable, cariñoso, y pese a que su primera impresión pueda causar una sensación de seriedad, Carlos es todo lo contrario. Tiene un humor sorprendente que cautiva a quien lo conoce en la cercanía. Digamos que es de esas personas que, por su forma de ser, queremos tener siempre cerca. Jamás se le oirá una crítica o hacerse eco de un rumor que causara dolor o daño. Y siempre está dispuesto a aprender, pero también está en todo momento dispuesto a enseñarnos.
No podemos negar que estas cualidades han colmado de éxito a su familia, a sus 3 hijos, que ya son tan conocidos o tal vez más que él, Carlos, Manuel y Mari Carmen, educados en valores tan necesarios hoy día, gracias también, como no, a la labor de su compañera inseparable, Manoli. Frutos germinados, decía, estos 3 niños, con el amor de sus padres, en los que la semilla de la fe sigue desarrollándose en cofradías y hermandades, y en continuar con el legado de su padre, pues ya vemos de vez en cuando a la moza, Mari Carmen, en esta ocasión a uno de los hermanos, retransmitiendo en directo todos los actos que Cruz de Guía cubre. Con varias publicaciones a sus espaldas, Carlos ha sido alma mater de la revista oficial de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Melilla, algo que no debería perderse, pues es el único y mejor testimonio editado en papel de todo cuanto concierne a las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Meticuloso, cuidadoso, exigente. Estoy seguro que si hubiese por aquí algún alumno, asentiría con la cabeza también. Padre ejemplar y buena pareja, por mi parte, y convencido estoy que también es buen esposo, pero esto prefiero que lo diga Manoli en cualquier caso, ¿eh? Si alguna vez en sus crónicas, o en sus retransmisiones, en sus relatos, escucháis a Carlos hablar del amor, tened por seguro que lo hace desde el tono ejemplarizante del amor que se escribe en mayúsculas, del amor de Dios y de María, del verdadero amor. Y si alguna vez lo escucháis hablar de la fe, estás convencido que lo hace desde la verdad, desde la fe que conmueve, transforma y que nos une. Y si alguna vez lo escucháis en un pregón, estoy seguro que coincidiréis conmigo en destacar que, al igual que San Antonio, Carlos está dotado de gran elocuencia y magistral oratoria. Se suman, pues, esta tarde 2 virtudes. La primera de ellas convertida en santidad, y tenemos aquí al lado, y la otra, una virtud terrenal, patrimonio ya de todos los melillenses, representada en cuerpo y alma por Carlos Rubiales. Sería por mi parte, además, una auténtica osadía, y yo creo que no soy yo quien para pedir la santidad de este hombre. Pero no creo quedarme corto en destacar que esta ciudad debe considerar otorgarle un reconocimiento en forma de calle, de medalla o distinción, habida cuenta de la gran labor y legado en materia artística, docente y sobre todo cofrade que Carlos Rubiales ha forjado en nuestra ciudad. Invito además, aprovechando que está aquí Gregorio Castillo, a que se haga eco también de esta solicitud la agrupación de cofradías de Semana Santa. Y mientras llegan o no los reconocimientos, Carlos, queridos amigos, somos nosotros los que en esta mágica tarde tendremos el honor de disfrutar y aprender junto a él, junto a ti. Carlos, amigo y compañero, dispuestos tenemos todos y cada uno de nuestros sentidos para escuchar tu exaltación. Te deseo de corazón que la Virgen de la Victoria y San Antonio eleven tus palabras como nueva oración y se conmuevan los corazones del orbe entero. Tuya es la palabra. Ampárame en esta hora, oh San Antonio amado. Bajo tu acción bienhechora, haya alivio el desgraciado. El enfermo y el desvalido, y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos cuando te invocan con fe. Yo, con toda confianza, te invoco en esta ocasión y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades aquí presentes, señor presidente de la Casa Regional de Ceuta en Melilla, representantes de las casas regionales y asociaciones presentes aquí en Melilla, hermanos y hermanas mayores de las cofradías y hermandades de pasión y gloria de nuestra ciudad, cofrades, devotos y amigos que me acompañáis en este entrañable acto. Señoras y señores, he querido comenzar este pregón poniéndome bajo la protección de San Antonio para que pueda proclamar con la mayor dignidad este pregón en su honor. 2 grandes pregoneros, José Pedro Pomares y Carlos Orozco, me han precedido brillantemente en esta labor que afronto con el mayor de los respetos y la humildad de sentirme
indigno para ello. A ti, Pedro, lo que tengo aquí escrito no tiene nada que ver con el sentimiento que me has producido en tu presentación. Solamente te puedo decir gracias. Pero como está escrito, y lo escrito está, que dijo Pilato en aquella ocasión, lo voy a leer. A ti, Pedro, te quiero dar las gracias por esta presentación que has hecho de mi persona. Excede muchísimo de lo que yo podía esperar. Muchas son las horas que hemos compartido a lo largo de estos años en Televisión Melilla y Cruz de Guía y otras actividades. Gracias de corazón, no solo por tus palabras, sino por nuestra sincera amistad. Y no puedo obviar mi felicitación por ese magnífico pregón que sé que has pronunciado hace justo una semana como pregonero de la Cofradía de San Antonio de Ceuta, nuestra ciudad hermana, que estamos deseosos de escuchar y de ver. Y, cómo no, a Carlos Orozco, que aunque en la distancia, la devoción por San Antonio nos ha forjado también una bonita amistad. Quiero agradecer también a Ramón de la Cruz y a la Junta Directiva de la Casa Regional de Ceuta en Melilla que haya puesto su confianza en mí, por la cercanía que siempre he tenido hacia esta asociación y la amistad que nos une desde los comienzos, cuando la Casa de Ceuta estaba junto a la mía, en la entonces carretera de Idún, hoy Ibáñez Marín. Vecinos y amigos desde aquellos años entre los que se encuentra nuestra muy querida Julia Regén, antes que era su presidente. Siempre me he sentido, junto con mi familia, muy honrado porque habéis contado con nosotros para compartir con vosotros tantos días de Ceuta en la caseta de feria, desde los comienzos en el Parque Hernández hasta la ubicación actual en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo. Con vosotros hemos festejado San Antonio, en la misa, en la procesión, en los pregones y en cuantos actos habéis organizado. Y, cómo no, hemos disfrutado de vuestro local y de la magnífica cocina, celebrando reuniones familiares y de amigos. Hace 2 años, cuando celebrábamos el año jubilar antoniano en Ceuta, con motivo de los 800 años que trajo a San Antonio de Portugal a África, era el momento de pregonar, pero la pandemia nos lo impidió. Nos quitó 2 años de nuestra vida normal y se llevó a muchas vidas que tenían sus proyectos de futuro, dejando en el luto a muchas familias y amigos. Por eso hoy es un gran día, un día especial, porque nos volvemos a encontrar junto a la imagen de San Antonio, prolongando, si es posible, aquel año jubilar antoniano de Ceuta. Quiero en este momento tener un emocionado recuerdo por tantas personas que, como consecuencia del virus, han perdido la vida en cualquier lugar del mundo, teniendo uno muy especial por los fallecidos españoles y más cercanos melillenses y ceutíes. No podemos dejarlos en el olvido y en nuestra oración por sus almas invocamos a San Antonio para que interceda por ellos ante Nuestra Señora de África y entregue nuestra oración a su Hijo, que sostiene en sus brazos. Así, la patrona de Ceuta se revestirá de victoria en la consecución de la gloria celestial para nuestros hermanos. Por todas estas circunstancias, la Santa Sede tuvo a bien prolongar el año jubilar antoniano hasta el 13 de junio de 2021, festividad de San Antonio. Son tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir. Tras la pandemia, que aún no ha terminado, se une la guerra por la invasión rusa a Ucrania. Desde aquí, un llamamiento para que vuelva la paz en todos los lugares donde se vive la guerra, haciendo nuestra la oración de San Francisco de Asís, patrono de Melilla. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo ponga el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Señor, haced que yo no busco tanto ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. No resulta fácil hablar de un santo tan popular como es San Antonio de Padua. Este santo portugués, nacido en Lisboa hacia el año 1195 y que murió en Arcela, junto a Padua, en 1231, sin haber llegado a cumplir los 40 años. Tuvo una vida breve pero intensa, dejándonos un testimonio extraordinario de fe y caridad, y de cambios profundos, empezando por su nombre, de pila, Fernando, que sustituyó cuando entró en la orden franciscana, una costumbre ancestral de quienes entraban en religión. Fernando Martins era hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués descendiente de nobles franceses, los Bouillon, y de María Tabeira. Ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente, de Fora, cerca de Lisboa, y como quiera que su familia y amigos se opusieron para que siguiera la vida religiosa, renunció a su herencia, cumpliendo así el mandato de Jesucristo al joven rico del Evangelio: anda, vende lo que tienes y sígueme. En 1219, siendo ya sacerdote, conoció a la comunidad franciscana de Coimbra, donde llegaron a su monasterio los restos de los primeros mártires franciscanos, muertos en Marrakech: Bernardo, Pedro, Adjuto, Acurcio y Otón, por lo que decidió entrar en la orden. Allí cambió su nombre por el de Antonio, dado que el emeritorio de Olivais estaba dedicado a San Antonio Abad. Siguiendo el ejemplo de los mártires, viajó a Marruecos y allí contrajo la malaria, lo que le dejó secuelas y tuvo que abandonar el país. Su intención era llegar a las costas españolas, pero un temporal lo desvió a Sicilia. Ya en Italia conoció a San Francisco de Asís. Era un gran orador y predicador, llegando a hablar delante del Papa Gregorio IX, quien le llamó Arca del Testamento, por su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sus homilías atraían a muchos fieles, escribiendo los sermones dominicales y los sermones de las solemnidades. En su afán de llevar la palabra de Dios, predicó hasta el agotamiento durante la Cuaresma de 1231, empeorando su salud en mayo. El viernes 13 de junio sufrió un colapso y quiso que lo llevaran a Padua, pero para evitar a las multitudes hicieron un alto en Arcela, donde murió esa misma tarde. Era tan grande su fama de santidad que fue canonizado el 30 de mayo de 1232, día que, pasado el tiempo, se celebraría la festividad de San Fernando, el rey santo que murió ese día el año 1252, 20 años después de la muerte de San Antonio. Su culto se popularizó a partir del siglo XV. El Papa Pío XII lo nombró doctor de la Iglesia en 1946 y, como es tradicional, en la mayoría de los casos, su fiesta se celebra el 13 de junio, día de su fallecimiento, pues así entiende la Iglesia que es el día de su entrada en la gloria. San Antonio de Padua es ejemplo de santidad, a la que todos estamos llamados. La Iglesia reconoce a aquellas personas que durante su vida han sido fiel reflejo del Evangelio. Ser santo debe ser el anhelo de todos los cristianos, aceptando la voluntad del Padre y siguiendo el mandato evangélico: amaos los unos a los otros como yo os he amado. El mandamiento del amor es el que nos abre las puertas del cielo, un amor semejante al que Jesucristo nos tiene, un amor incondicional que nos hace estar al lado del que nos necesita, un amor que va más allá de aquellas personas cercanas, y digo más allá porque ese amor debe de incluir a nuestros enemigos, a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que no nos quieren. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Ser santo debe ser la meta de todo cristiano. Recordemos cuando en la catequesis de pequeño se nos decía: estos 10 mandamientos se cierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, será como a uno mismo, llegaremos a ser santos. Los católicos damos culto a las imágenes como reflejo de lo que representan. No nos quedamos en la talla, sino que vamos más allá, a contemplar con los ojos lo que anhela el alma. Las imágenes tienen un porqué, y ese porqué es la iconografía. Todo aquello que le rodea, que viene a ser un resumen de su vida y milagros. Así, si nos fijamos en la iconografía de San Antonio, se le representa con 3 atributos: el lirio blanco, que significa la pureza virginal, dado que siendo muy joven se consagró a Dios ante el altar de la Virgen. El libro de las Sagradas Escrituras, en el que se basaban sus predicaciones y sermones. Por ellos, el Papa Pío XII lo nombró doctor de la Iglesia, como ya hemos comentado hace un momento. Y el niño Jesús en sus brazos. Esta imagen tiene su origen en el Liber Miracolorum, integrado en la crónica de los 24 generales. Este libro incluye dentro de los milagros realizados por San Antonio, tanto en vida como después de su muerte, la visión del niño Jesús por parte del santo. Son pocos los santos a los que se le representa con el niño Jesús: San José, como su padre putativo, y San Cristóbal, que significa portador de Cristo. Permitidme la breve lectura de cómo los biógrafos italianos cuentan esta aparición del niño Jesús a San Antonio. Dice así: en mayo de 1231, después de haber predicado su última cuaresma en Padua, moría el 13 de junio de aquel año, se traslada a Verona y de aquí al castillo de Camposampiero del conde Tiso, donde moraba una comunidad de religiosos franciscanos. En el bosque que circundaba el castillo, al lado de un gigantesco nogal, el santo se hizo construir una pequeña cabaña, donde moraba la mayor parte del día y la noche, dedicado a la meditación y a la oración. Aquí fue donde tuvo lugar la visión del niño Jesús. El conde Tiso, que visitaba y espiaba con frecuencia a su célebre huésped, presenció cómo el santo tenía delante entre sus brazos al niño Jesús. Este fue quien le advirtió que el conde lo había presenciado. El santo prohibió al conde que lo divulgara hasta que hubiera muerto. El origen portugués de Ceuta por todos es conocido, y fueron los portugueses quienes en tiempo de la conquista llevaron la imagen de San Antonio hasta Ceuta y los impulsores de esta devoción al santo de Padua. A finales del siglo XVI ya existía la ermita y fue el obispo don Diego Correa quien instó a que la imagen se trasladase a la catedral para celebrar los cultos en honor del santo, dado que en la ermita se quedaba pequeña para tanta gente que acudía para honrar a San Antonio. A la Santa Misa asistía el cabildo cardenalicio en pleno, dando solemnidad a los actos. La celebración era cantada por la capilla de música. Se contaba con un predicador para la homilía y a continuación se celebraba la procesión desde la catedral hasta la ermita. En lo esencial, la tradición se mantiene, siendo la procesión uno de los actos más multitudinarios de las tradiciones ceutíes. Ceuta está de fiesta, en torno a San Antonio. Tras 2 años de ausencia que la vida nos ha robado, en este año del Señor 2022, volvemos con más fuerza para contar las glorias de nuestro santo patrón.
Con un jubileo aplazado, por fin, hace una semana, en Ceuta ha pregonado, en alegre exaltación, José Pedro Pomares, con especial devoción. Se han impuesto las medallas a los nuevos cofrades y el triduo se ha celebrado con devotos de todas las edades. Entrada la noche caballa, mañana 12 de junio, alrededor de la ermita, el rosario vespertino, en sus misterios gloriosos, será devotamente rezado. Con el último amén, rayando ya la medianoche, cambiando el 12 por el 13, de este junio que aparece de grandes fiestas bañado, para empezar con gloria su día, con alegría y alborozo, a San Antón bendito, salutación y gozos. Y el vicario general, en Santa Misa y procesión, presidirá los actos cuando el sol esté en lo alto, para que brille, si cabe, con más esplendor que nunca, el santo que tanto se quiere en la Ceuta centenaria que con amor se perfuma. Pero aquí no termina la cosa, porque si bien nacido es ser agradecido, a las 8 de la tarde darán gracias a Dios por todo lo acontecido. Y desde aquí, con la Casa de Ceuta en Melilla, nos unimos emocionados en los honores del santo. ¡Viva San Antonio el de Padua!, que por muy portugués que fuera, ceutí ha quedado marcado porque Ceuta así lo venera. Existe una tradición de que invocamos al santo de Padua cuando algo se nos pierde o no lo encontramos y decimos: San Antonio bendito, llévame al sitio. Y a veces completamos con la frase: lo perdido hallado y lo olvidado recordado. Esta tradición arranca de que un chico le quitó el libro de oraciones a San Antonio y el santo no sabía si se lo habían robado o se le había perdido. Ese libro de oraciones era muy importante para él, por lo que empieza a rezar para poder recuperarlo. Fruto de esa oración, el chaval que se lo había quitado se lo devuelve. Recuerdo que en mi familia, desde pequeño, siempre se ha invocado a San Antonio cuando algo se ha perdido. Y ahora en la que yo he creado, también, y siempre doy fe, ha tenido resultados positivos. Otra de las tradiciones es el pan de San Antonio. En muchas iglesias, a los pies de la imagen de San Antonio, hay un cepillo con la leyenda «Pan de los pobres». Uno de los milagros que se atribuyen a su intervención es el de que un bebé de 20 meses, el pequeño Tomasito, se ahogó. Su madre se encomienda a San Antonio, prometiéndole que entregaría el peso del niño en pan para los pobres. Como quiera que el niño volvió a la vida, la madre cumplió su promesa. También se cuenta que San Antonio obraba el milagro de multiplicar el pan para dárselo a los pobres. El reparto de los panecillos bendecidos es para que no se pase hambre. Uno de los panecillos debe comerse y el otro guardarlo hasta la siguiente celebración de San Antonio. Otra tradición es pedir novio. Parece ser que una joven se dejó seducir, pero el joven seductor no quería casarse con ella. Entonces la joven se encomendó a San Antonio rezando una novena. El muchacho en cuestión acude al templo y observa que la imagen de San Antonio comienza a hablarle y a regañarle por haber seducido a la joven y no querer asumir su responsabilidad, por lo que decide casarse con ella, justo el mismo día en que terminó la novena. La devoción de San Antonio está extendida por toda España. En Madrid se encuentra la ermita de San Antonio de la Florida, llamada así por su ubicación. Allí se celebra una romería desde el siglo XVII, verbenas y actos religiosos. Pero claro, el ritual para pedir novio, según cuenta la tradición, tiene unas condiciones que vienen del siglo XIX y que realizaban las modistillas en la ermita del santo. Esparcían 13 alfileres en la pila del agua bendita. A continuación, extendían la palma de la mano sobre los alfileres y según lo que se quedaban adheridos a la palma de la mano, así sería el número de pretendientes que tendrían ese año. 13 alfileres, ni uno más
ni uno menos, porque 13 es el día de San Antonio y 13 son las arras matrimoniales. San Antonio es patrón de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y de los papeleros. Llegados a este punto, bueno es que vayamos poniendo un punto final a este pregón, para que podamos poner un punto y seguido en las celebraciones de San Antonio. El Señor nos bendijo, allá por el siglo XIII, con un santo singular, portugués de nacimiento, de nombre Fernando Martins, en la pila bautismal. Fernando su nombre cambió en la ermita de San Antonio Abad, de franciscana vocación. Vocación que le llevó hasta tierras extrañas, cruzando el estrecho que tanto une a Ceuta de las grandes hazañas, para seguir los pasos de Bernardo, Pedro, Ayuto, Acurso y Otón, mártires de Marrakech. Enfermo, abandona África para llegar hasta España, pero los vientos de Poniente lo desvían hasta Italia. Allá, tras una larga cuaresma, agotado por predicar, en plena juventud, en Alcera culminará, muy cerca ya de Padua, su vida terrenal. Incansable predicador, en cierta ocasión, como nadie le escuchara en las calles solitarias, caminando llegó hasta el mar y se puso a predicar. Se acercaron a la orilla los peces admirados al escuchar su voz como un gran regalo. Por donde quiera que fuera, con él iba la palabra del Señor, multiplicaba los panes como Cristo Redentor. A las puertas del convento, un día los pobres hambrientos a San Antonio pidieron pan y sin consultar con nadie repartió el pan que los frailes tenían para almorzar. El panadero furioso, viendo que pan no quedaba, se enfadó con San Antonio y éste, con calma de santo, le pidió que no se alterara, que mirase bien las cestas donde el pan se guardaba. Así hizo el panadero y sorprendido quedó, pues no faltaba en la cesta el pan que otrora faltó. Saciaba el hambre presente con el pan multiplicado. Por eso en su festividad repartimos el pan bendito de San Antonio, como signo de fraternidad. En otra ocasión, Tomasito, un niño de casi 2 años, en un pozo se había ahogado y su madre, desesperada, invocó al santo de Padua, ofreciendo en pan para los pobres, si la vida recobraba, lo que Tomasito pesara. Tomasito volvió a la vida y su madre cumplió agradecida su promesa comprometida. Por eso, junto a la imagen del santo, en los templos hay un cepillo que reza pan de los pobres, por todos conocido. En su imagen, San Antonio, un libro lleva en las manos, fuente de su predicación. Es la palabra de Dios, evangelio y reflexión. En su mano, un lirio blanco, la pureza del corazón, de su castidad consagrada desde joven al Señor. Y siempre le acompaña, en diálogo perpetuo, el niño Jesús divino, que le dice complacido: lleva el mensaje de amor por donde quiera que vayas, que es fuente de salvación la palabra del Señor. He dicho.